Abres YouTube y ves nuevos ejercicios de glúteo. Abres Instagram y ves ejercicios muy locos que parecen coreografías. Y te pones a hacer a cada uno de ellos porque... Vaya culazo tenía la tía esa. Sorprendentemente, no te ha servido ninguno de ellos. Así que aquí estamos para saber exactamente cuáles son los criterios que tenemos que tener para poder seleccionar adecuadamente los ejercicios. Y eso lo vamos a hacer con la biomecánica. Y como profesor de biomecánica en máster y cursos postuniversitario, y además haber entrenado a cientos de mujeres, he comprendido que no cualquier ejercicio vale. Y si bien hay características individuales que van a influir sobre el efecto que pueden tener los ejercicios, para saber si un ejercicio es efectivo de verdad, tenemos que cumplir con ciertas condiciones biomecánicas. Primero, tiene que haber un movimiento en el cual participa el glúteo. Y el principal movimiento que cumple el glúteo es la extensión de cadera. Básicamente, alejar tu muslo de tu torso, como puede ser, por ejemplo, empezar desde abajo en un peso muerto y llegar hasta arriba. Lo mismo pasa con una sentadilla, por ejemplo. Segundo, tiene que haber un reto real para los glúteos. De nada sirve hacer el movimiento de extensión de cadera si no hay ninguna resistencia para vencer. Y tercero, tiene que haber una intervención posiblemente limitada de otros grupos musculares. Por ejemplo, en una sentadilla no solo tenemos la flex-extensión de cadera, sino que hay otras articulaciones que participan. Por ejemplo, la flex-extensión de rodilla. Y eso significa que los cuádriceps también potencialmente podrían estar involucrados. Así que si nuestro objetivo es centrarnos 100% en los glúteos, tenemos que adoptar medidas para limitar la intervención de otros grupos. Pero no solo eso, porque con estos ejercicios tenemos que ser capaces de entrenar al fallo o cerca del fallo y ser capaces de progresar a largo plazo, tanto en carga como en repeticiones. El primer ejercicio que vamos a poner en esta clasificación de los mejores ejercicios según la biomecánica es la sentadilla búlgara en multipower. Este ejercicio es muy bueno porque efectivamente hay una flex extensión de cadera y por lo tanto el glúteo va a participar muchísimo para que desde una posición agachada vuelvas a estar de pie. Además, es un ejercicio unilateral y eso no hay que infravalorarlo. Generalmente las mujeres son capaces de llegar a mayor profundidad cuando los ejercicios son unilaterales. Es decir, es mucho más probable que tú puedas hacer una sentadilla profunda en una variante de sentadilla unilateral con respecto a una sentadilla bilateral. Vamos, que con una sentadilla búlgara puedes llegar con el culo hasta el suelo y con una sentadilla bilateral puede que no. Y no es casualidad que yo haya dicho multipower, porque si bien puede ser una ventaja hacerlo de forma unilateral, también puede ser una desventaja dada por el equilibrio. Y si queremos llegar realmente cerca del fallo y progresar a lo largo de las semanas, tenemos que generar estabilidad. Y la multipower nos ayuda muchísimo en eso, porque tenemos un entorno estable dado por la máquina, lo cual nos permite entrenar mucho más intenso, progresar mucho más a largo plazo, sin pensar en otros factores que podrían ser limitantes, como por ejemplo el equilibrio o a veces también el cardio. Y una última gran ventaja que tienen ejercicios como la sentadilla búlgara es que entrenan el glúteo en una parte del recorrido específica, que es la de abajo del todo, cuando el glúteo está estirado. Y las últimas evidencias nos dicen que es bastante interesante trabajar los músculos en esta parte del recorrido, ya que responden muy bien a nivel de aumento de tamaño muscular. Y si quieres saber exactamente cómo hacer una sentadilla búlgara, mira este vídeo porque aquí te explico cada detalle. El segundo ejercicio que tenemos es el hip thrust. Sé que lo estabas esperando, así que no te voy a defraudar. El hip thrust es una muy buena opción por varios motivos y algunos bastante distintos a la sentadilla búlgara que acabamos de ver. Primero, si hemos dicho que la sentadilla búlgara mete mucha resistencia en la parte donde el músculo está estirado, el hip thrust, de lo contrario, pone mucha resistencia en la parte de recorrido donde el glúteo está más acortado. Y eso es una ventaja porque nos permite dar bastante variedad dentro del programa de entrenamiento. No es una buena idea usar siempre solo los mismos tipos de ejercicios. Es buena idea dar una cierta variedad. Además, sabemos que el glúteo tiene una característica bastante interesante y es que el brazo de momento interno es mayor cuando el glúteo está cortado. Eso significa que el glúteo podría ser mucho más débil en esa posición, pero gracias a estas características anatómicas que tiene por la distribución de las fibras musculares, hace que podemos seguir siendo bastante fuertes, no obstante estamos en una posición de máximo acortamiento. Y tiene otra ventaja. En las sentadillas
quieras o no, aunque si podemos limitar su intervención, los cuádriceps van a trabajar siempre. Del mismo modo, en un peso muerto, quieras o no, si tienes la rodilla más o menos extendida, los isquios van a trabajar. Pero con un hip thrust estamos manteniendo la rodilla flexionada durante la extensión de cadera. ¿Qué significa eso? Significa que los isquios no van a poder participar tanto. Por lo tanto, el estímulo será básicamente solo para los glúteos. Es importante fijarse en la extensión de cadera y no ese movimiento de flexo-extensión de la columna. Y ese es un error que muchas veces vemos en las ejecuciones. Así que si te interesa saber cómo realizar un hip thrust correctamente, pues déjame en los comentarios, así podemos tal vez sacar un vídeo más adelante. Y tercero, y va a ser un ejercicio, pero te voy a dar 3 para que entiendas la lógica que hay detrás de este proceso mental que tenemos que tener a la hora de desarrollar una rutina de glúteo efectiva y basada en la biomecánica. Hemos visto que hay un ejercicio con énfasis en estiramiento, como la sentadilla búlgara. Y como segundo ejercicio hemos visto a uno que pone énfasis en la parte final de recorrido, como el hip thrust. Ahora lo que podemos hacer es retar un poco más esa parte intermedia de recorrido, o sea, cuando el glúteo no está del todo estirado, pero tampoco del todo acortado. Y para dar ese estímulo diferente, lo podemos hacer con una patada de glúteo donde vamos a ajustar la altura de la polea para que haya bastante reto en la parte central del recorrido. También podemos usar unas extensiones en banco inclinado que sé que te suenan para trabajar la parte inferior de la espalda, pero ojo, este ejercicio es muy bueno para entrenar los glúteos si colocamos bien el banco y además nos da bastante estímulo en esa parte central cuando el torso está paralelo con el suelo. O lo que podemos hacer es un peso muerto rumano añadiendo una banda elástica, porque en este caso vamos a tener mucha resistencia abajo del todo dadas por la barra o por la mancuerna, pero también en la parte final del recorrido, dado que a medida que subimos la banda elástica empieza a estirarse y va a ofrecer cada vez más resistencia. Si has prestado suficiente atención y no has vuelto a hacer scroll en el móvil para buscar el nuevo ejercicio mágico, habrás entendido que detrás de cada ejercicio hay una cierta lógica. Por lo tanto, si bien te he dicho sentadilla búlgara, multipower, hip thrust, tienes que saber que no es obligatorio hacer exactamente esos ejercicios. Lo importante es que respeten las características que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, no quieres hacer una sentadilla búlgara multipower, puedes hacerla con mancuerna, puedes hacer una zancada, puedes hacer un split squat, porque todos estos ejercicios mantienen esas características en común. Del mismo modo, no tiene por qué ser un hip thrust, puede ser una patada con más énfasis en acortamiento, puede ser una extensión inversa en multipower también. Lo importante es respetar estas características mecánicas y esa lógica que hay detrás del entrenamiento, para que puedas progresar a largo plazo, tener cierta variedad, entrenar duro y por fin ver resultados. Pero aún más importante es que te suscribas al canal para no perder ninguna de las actualizaciones y de los vídeos que subo de forma semanal para mejorar esos glúteos y tus entrenamientos.